que ya terminó Fernando de hacerme. ¿Qué tal quedé, Gaby? Ya me quedaron mis rizos. Bueno, no son rizos, son más bien más ligeros. Miren qué bonito. La verdad, muchísimas gracias, Fer. Así que no se pierdan los consejos de Fernando que el jueves nos va a traer para tener ojitos pispiretos. Y bueno, ahora sí, vámonos a la receta, Gaby. A ver, platícame, Gaby, ¿qué es lo que tienen tus salsas? Sí, claro. ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, finalmente esas salsas, digamos las bondades, es que son salsas 100% caseras. Además, bueno, son muy naturales y son obviamente lo más importante aquí es que no tienen nada de conservadores y creo que eso ha gustado muchísimo a la gente en Cancún. Y a ver, platícame los ingredientes, ¿cómo se prepara? Si quieres vamos preparándola para que la gente en casa que nos esté viendo, ¿qué es lo que primero le pones? Okay. Bueno, lo que hacemos primeramente es sellar lo que son las chuletitas de cerdo. Después lo que vamos a hacer es licuar, son estas, exacto. La idea aquí, sellar significa en que va uno a freír la parte exterior de la chuletita, ¿ok? Ya después vamos a poner en la licuadora 50 gramos de cacahuate, le vamos a poner 4 cucharadas o 5 aproximadamente de la crema, un chilito de árbol, 3 tazas de leche y todo eso se va a licuar, ¿de acuerdo? Entonces ya después vamos a poner encima de las chuletitas pues todo lo que se hizo con la salsa. Es una salsa que se llama chicahuate, que es salsa de cacahuate con chilito de árbol y especias, ¿no? Entonces ya una vez que ponemos todo encima, vamos a esperar aproximadamente unos 5 minutitos a que siga hirviendo la salsa. Aquí lo más importante, ojo señoras, es que ustedes verdaderamente aprecien la maravilla que tenemos en la naturaleza, que bueno, Dios nos dejó en este mundo, ¿verdad? Que son, por ejemplo, en este caso, pues el cacahuate. El cacahuate, no sé si tú sepas, pero ahora reduce el colesterol, es algo maravilloso que han encontrado. Y una también de las bondades del cacahuate es que nos da mucha proteína, nos sentimos muy bien a la hora de comerlo y también es antioxidantes, así es que para la piel, señoras, es maravilloso. Bueno, entonces continuamos con la salsa de chicahuate. Ya una vez que se está hirviendo la chuletita, lo que vamos a esperar es que se vaya cocinando por dentro, es decir, el corazón de la chuletita, ¿ok? Ya una vez que se está cociendo, hay que estar bien pendientes de que no se vaya a evaporar, porque ya ves que la leche evapora. Entonces, aproximadamente 10 minutitos, si hace falta un poquito más de leche, le agregamos, le vamos dando vuelta y bueno, finalmente es un exquisito platillo hecho con mucho amor, que eso es importante. Yo quisiera mencionar que el amor... Es el ingrediente principal. Totalmente de acuerdo, claro que sí. Si nosotros cocinamos con amor, lo vamos a transmitir a nuestros hijos, a nuestro esposo. Y creo que es muy importante también mencionar que hay que comprar productos verdaderamente mexicanos. No sé tú qué opines. Pues la verdad es que es bien importante, más que comprar también productos mexicanos que sean, como tú dices, elaborados con amor, que estén saludables, que estén limpios, que no sean los procesos masivos que ya es totalmente diferente. La verdad a mí me encanta. ¿Dónde podemos encontrar estos ingredientes? Si tenemos, ya ves que a veces tenemos que estar rápido yendo de aquí para allá. ¿Dónde podemos encontrar la salsa ya preparada? Claro, sí, muchas gracias. Bueno, las salsas preparadas estamos ahorita haciendo en casa. Es un nuevo proyecto hecho también con mucho amor para cancunenses. Ahorita en este momento yo las tengo promoviendo en la crepería, que es la pasteletería que está en Avenida Cobá. La tengo en la cocina, que está en Plaza Nautilus, en la zona hotelera. También la tengo en el Fresh Café y en un restaurante que se llama Cocina Arte, que está en Avenida Las Avenidas. Y bueno, como estoy creciendo con este negocio, yo encantada de la vida puedo hacer servicio a domicilio. Oye, pues qué rico, la verdad está sensacional, yo se lo recomiendo mucho y bueno, obviamente lo voy a probar para decirles que realmente está delicioso, nada más que me traigan un cuchillito al ratito, sí, voy a agarrar y le voy a dar una mordidita porque si comerme toda la chuletita, pues tampoco, ¿qué van a pensar de mí que soy una glotona? Oye, está delicioso, Gaby, yo te agradezco muchísimo que nos hayas traído esta receta de los lomitos de cerdo para que todas aquellas mujeres que están en casa pues preparen una comida deliciosa. ¿Y qué les parece si vamos al otro lado del estudio? Muchísimas gracias, Gaby. Oye, ¿nos puedes dar tu teléfono? Sí, con mucho gusto. Es el 898-5876 y mi celular es el 9981
685286. También una invitación, Denise, con muchísimo gusto a todos los televidentes y bueno, finalmente va a haber una expo de degustaciones de productos cancunenses que va a ser el día 27 de septiembre al 3 de octubre. Va a ser el estacionamiento de Sam's, el que está en Avenida Xel-Há, desde las 7 de la noche en adelante. Entonces vale la pena que vaya toda la familia, no hay tanto calor y bueno, la pueden pasar muy bien y probar pues todas las bondades que tenemos aquí de estas salsas. Oye, Gaby, y para nuestros televidentes que nos están viendo, ¿nos vas a obsequiar cuántas salsas? Claro que sí, con mucho gusto. Mira, van a ser 3 salsas. Va a ser el de chicahuate, después va a ser una muy sabrosa, que es la de tamarindo con chipotlito y especias. Que te voy a comprometer para el que el jueves nos traigas una recetita con esa salsa de tamarindo para toda la gente que nos ve. Claro que sí, que encantada. ¿Y la otra de qué va a ser? Y de chimichurri. Así que hablen al 843-6500 porque Gaby Ramos nos va a regalar 3 salsitas. Nos vamos a ir a un corte y regresamos. Aquí entre nosotras. Organiza tu evento siguiendo el consejo de los expertos en mantelería, música, decoración y banquetes. El evento perfecto. Jueves, 17:30 horas. Sábado, 22 horas. Domingos, 11:30 horas. La mejor música de tus artistas favoritos, videos y sus éxitos. Disfrútalos en tu programa Tensión.